Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a mano y sin diván, hoy para analizar el porqué de las guerras según Einstein y Freud. Y vamos a analizar, es un maravilloso material porque Einstein le propone una carta a Freud en la que intenta poner sobre la mesa varios temas que hemos hablado hasta ahora, cómo de alguna manera evoluciona la mente humana, cómo evitar el odio, esa capacidad de destrucción para poder evitar las guerras, un tema tan preocupante. Muy bienvenido, Jorge. Muchas gracias, un Andrea. gusto. Igualmente para mí, como siempre. Bueno, sí, es un tema Muy más actual. que relevante, más que actual. Yo creo que es inherente a la mismísima condición humana, ¿no? La violencia tiene que ver, como suelo decir, con uno de los costados más oscuros, más sombríos de la condición humana, de la que evidentemente desde aquel momento en que algunos simios, como bien surge de la película 2001, Odisea del Espacio, del 68, ¿te acordás? Cuando uno de los simios se da cuenta que los huesos también le pueden servir para atacar a otro, desde ese momento hasta hoy, en que oprimir un mero botoncito puede significar la debacle global, claro. El hombre ha sufrido las consecuencias, las deleterias consecuencias de la violencia, ¿no? En todas sus expresiones, sí. Que trasciende la guerra, obviamente. Es que yo te decía, Jorge, fuera de micrófonos, uno se levanta y no sabe si va a desaparecer el mundo, ¿no? Dependiendo de la gente que gobierna y de turno, las decisiones que a veces están en manos de unos poquitos que nos tienen a todos en vilo, ¿no? A ver, ¿por qué, no? Porque esto capaz que es parte del planteo que le hace Einstein a Freud. Pero mira vos qué dos personalidades, que ya ¿no? las hemos tratado. Las hemos tratado. Si recordás, mira, esto vale por lo anecdótico. Mi primera aproximación a Vivencia fue allá por mayo del 18, justamente hablando sobre la dimensión filosófica del pensamiento de Albert Einstein, ¿te acuerdas? Claro, ese fue tu primer encuentro. Exactamente. Y después reiteradamente hemos hablado sobre Freud, sobre lo que significa el psicoanálisis y bueno, la importancia, la trascendencia que Freud le dio a estos fenómenos, claro, ¿no? A través de su obra. Ahora, para poder comprender el pensamiento y el desarrollo de la cultura y la ciencia en el siglo XX, estos son dos individuos imprescindibles, ¿no? Cada uno desde su perspectiva, sin lugar a dudas, aportó y se ve plasmado en esta carta un sinnúmero de ideas que evidentemente permiten dar luz sobre lo que es el fenómeno de las guerras y todo lo que rodea ese fenómeno, ¿no? Esta carta tiene un valor muy significativo, no solo por quienes son quienes protagonizan este trasiego epistolar, sino también por el momento en que se da, ¿no? En que se da. Claro, porque... ¿Qué sucedía en ese momento? Ahí está, porque fíjate que en 1932 la Liga de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas, a través de su Departamento de Cultura, equivalente a la UNESCO, podríamos decir, él le solicita a Einstein que genere una serie de diálogos con aquellas personalidades que él encuentre convenientes sobre los temas más álgidos que estaban, digamos, viviéndose, o sea, los temas más relevantes que hacían a la realidad, sobre todo del continente europeo, donde claro, se estaban produciendo hechos de gran importancia, como puede ser a partir de la posguerra, en esa interfase bélica que se da entre el 18 y el 39, se da el resurgimiento, el reverdecimiento de muchos movimientos nacionalistas, de muchos gobiernos dictatoriales a expensas de las libertades, o sea,
a través de actitudes conculcatorias de los derechos y las libertades de las personas. Hecho de por sí preocupante. La violencia manifiesta durante la Primera Guerra Mundial fue algo realmente trágico, que a ambos les tocó muy de cerca. Freud porque 3 de sus hijos habían participado, habían sido reclutados por el gobierno austríaco, por el ejército austríaco, para participar de la Gran Guerra. Y bueno, Einstein porque sufrió todos los avatares en la condición de judíos de ambos, de individuos totalmente refractarios a estos regímenes, a las consignas nacionalistas, hizo que, bueno, que sufrieran muy de cerca todos los avatares que se generaron en torno a las guerras. Y estamos hablando precisamente de un momento en que tanto la obra de Freud, que comienza a tener un sesgo ciertamente filosófico, ¿no? Porque desde 1921, con Psicología de las Masas y Análisis del Yo, El porvenir de una ilusión, de 1927, y bueno, y El malestar en la cultura, texto que en alguna oportunidad hemos comentado contigo, también manifiesta justamente la incidencia de esta clase de regímenes sobre los pueblos, ¿no? Claro. El tema de la masificación, la despersonalización a instancias de la masa, de la horda, esos liderazgos mesiánicos que suelen llevar de las narices a los pueblos, y no solamente a los sectores menos formados intelectualmente, sino a los pueblos en general, y a las pruebas nos remitimos cuando abordamos lo que pasó en la Alemania nazi, ¿no? Claro. Entonces, Einstein pone como condición a la Liga de las Naciones que le permitan elegir a él, al interlocutor. Y bueno, nada más ni nada menos que se le ocurre Elige a Freud. Ahí está, consultar al doctor Freud, porque lo consideraba, digamos, precisamente por su dimensión intelectual y por ser una de las personas que más profundizó sobre los procesos rectores de la vida anímica. Por lo tanto, entender los factores emocionales intervinientes en la violencia, entendía Einstein, era por sobre todo potestad de una personalidad como Sigmund Freud. Y es así que el 30 de junio del 32 le envía Einstein una carta interesantísima. Está en internet esta carta, porque si alguien de la audiencia que nos está escuchando la quieren ver, realmente vale la pena leerla. Vale la pena. Justamente ahora, antes de iniciar el programa, estuvimos charlando sobre la vigencia que tiene el pensamiento, el preclaro pensamiento de Einstein. Entonces Einstein le propone en esa carta, le dice: doctor Freud, ¿qué le parece a usted? ¿Cuáles serán los mecanismos, aquellos dispositivos que nos permitirían desarticular aquellos procesos que desencadenan las guerras? Claro, y Einstein dice algo que me llamó mucho la atención: entrar en esas zonas oscuras de los sentimientos humanos. Lo anoté porque me quedó sonando, Jorge. Tal cual. Tal cual. Está buenísimo esa frase. Exactamente. Entonces, justamente, él le dice a Freud, dice: no me pareció que pudiese encontrar mejor persona para desentrañar un poco esos misterios que usted, que ha sabido profundizar y navegar en las zonas más laberínticas de la mente humana. Y bueno, y le hace unos planteos interesantísimos. Por ejemplo, le dice: ¿no sería acaso importante o digamos o positivo generar una especie como de gobierno supranacional donde se salvaguardaran los intereses de las personas, de los pueblos, donde el foco cayera fundamentalmente en la hermandad, en la posibilidad de rescatar los valores, etcétera, etcétera, etcétera? Pero asimismo, mientras le plantea eso, el propio Einstein reflexiona y dice: seguramente no ha de ser tarea fácil, porque detrás de toda forma de gobierno existen egoísmos, personalismos y esas actitudes que tienen que ver con la manifiesta voluntad de poder que caracteriza sobre todo a las clases políticas, y ni hablar aquellas entidades que tangencialmente también configuran centros de poder.
Asimismo, el propio Einstein, y esto es lo más notable, dice, no debemos desentendernos también de la incidencia que tiene el tema económico, Claro. la producción de armas, los parques industriales dedicados a la fabricación de armas, que desde que apareció un fusil sobre la faz de la Tierra, existen esas empresas, esas instancias abocadas justamente a la fabricación y comercialización de las armas. Pensando lo que estás diciendo, seguimos hablando al día de hoy de la carrera armamentista, un problema que es tan vigente. Ahí está, ahí está. Así las grandes potencias se van peleando a ver quién tiene el último armamento atómico, y es tremendo. Es tremendo, los complejos armamentísticos y industriales, donde evidentemente se pone al servicio de la producción de armas lo mejor de la ciencia, porque a su vez el propio Einstein le dice a Freud, usted verá obviamente que conforme pasan los años y la ciencia ha avanzado de manera superlativa, también se torna mucho más peligroso todo este tema de la violencia, en tanto se instrumentaliza el conocimiento para la producción de dispositivos más sofisticados al servicio de la muerte. Si te parece, Jorge, porque esto tiene una respuesta que es excelente por parte de Freud. Sí, vamos a poner un poquito de suspenso. ¿Cómo no? Y después de la pausa, volvemos de la pausa y volvemos a ver qué le contesta Freud a Einstein, porque realmente es maravilloso todo lo que le propone y que sigue tan vigente en estos días. ¿Cómo no? Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con la columna del licenciado Jorge Schneiderman, Mano a Mano y sin diván, hoy analizando el porqué de las guerras según Einstein y Freud. Mano a Mano y sin diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos aquí con la columna del licenciado Jorge Schneiderman, tratando de ver el porqué de las guerras según Einstein y Freud. Nos fuimos a la pausa, Jorge. Nos introdujiste el tema, cómo fue que Einstein le envió la carta a Freud y qué era lo que le proponía. Y nos fuimos a la pausa a ver qué le responde Freud en esta carta, o empezar a analizar qué fue lo que comenzó a responderle Freud a Einstein, porque es muy, pero muy interesante. Freud obviamente va a tratar de, en primer lugar, con la claridad que le caracterizó. No nos olvidemos que Freud fue una de las plumas más brillantes que dio el siglo XX, independientemente de lo que es el psicoanálisis, una persona que supo poner en palabras, más allá de los conceptos psicoanalíticos, todo lo que él iba observando de los procesos que han jalonado el devenir de las civilizaciones, y era un agudo observador de su tiempo. Él entiende, e incluso le dice a Einstein, un poco en su planteo está la respuesta, quizás sería bueno, sería conveniente establecer esa especie de organización rectora de los intereses mundiales, que dirimiera aquellas instancias, aquellos litigios, pero evidentemente
hay temas también inherentes a la condición humana, como el poder, ¿no? El poder. ¿Qué pasa con el manejo del poder? ¿Cómo se administra el poder? Un poco quizás afiliado al concepto de Nietzsche, ¿no? De la voluntad de poder, esa condición inmanente al ser humano, la voluntad de poder, y cómo poder manejar de manera tal de que esas instancias no se vieran filtradas justamente por intereses subalternos. Y aquí un punto en el que vale la pena detenernos, porque evidentemente luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial se instala lo que serían las Naciones Unidas, un poco aproximándose a ese ideal de organización rectora de los intereses de la comunidad mundial. Pero evidentemente hemos visto desde aquel momento y hasta ahora un poco cómo se ha sesgado, cómo ese temor de Freud de que el poder en sus distintas expresiones, las distintas manifestaciones del poder se infiltran. Entonces vemos, por ejemplo, cómo las negociaciones en las Naciones Unidas un poco responden a veces a ese responden poder. a interés. Entonces vemos que de repente en la Comisión Pro Derechos de la Mujer hay representantes de países que, por ejemplo, no dejan ingresar a las mujeres a un estadio de fútbol o no les dejan sacar la licencia de conducir. Y que vemos que en la comisión aparece, en una de las comisiones especiales, aparecen representantes de esos países. O en la comisión de seguridad, países que de repente detentan un poder en base a poderes, a suprapoderes económicos que les hacen tener un peso específico que de repente termina radiando a aquellas naciones que de repente pueden hacer un aporte de repente desde una postura más pacífica. Son los juegos del poder que de alguna manera se filtran, que se van filtrando, y un poco el rezago con el cual de repente nosotros en Latinoamérica debemos, el rezago que debemos sufrir en cuanto a la posibilidad de tener incidencia en la generación de políticas internacionales que muchas veces desde este tipo de instituciones nacen y mueren en el plano declarativo, el tema del calentamiento global, el tema de las guerras, y todo nos conduce justamente a ese tema del poder y el poder económico. A fines de los 90, en un debate presidencial, alguien le dijo a su contrincante: despierta, es la economía, estúpido, ¿no? Evidentemente, como diciéndole, todo lo que mueve al mundo, precisamente es lo económico. En algún momento recuerdo al filósofo argentino, a Pedro Pablo Feynman, que decía, hay guerras que si en esos lugares de vez de petróleo u otros materiales hubiese, no sé, arvejas, seguramente esos conflictos jamás hubiesen existido o ni siquiera sabríamos de la existencia de esos lugares en el mapa, porque todo lleva a eso. El poder termina, el anhelo de poder. El poder y los intereses económicos que también se van filtrando, ¿no? Por de alguna supuesto. manera, y están entrelazados. Por supuesto. Y volviendo nos vamos a ir a la pausa y seguimos dilatando la respuesta. Hay más de Freud, claro, hay más de Freud. Tenemos que ir viendo. De alguna forma, a mí me encantó rescatar, volviendo a decirles que la lean, este conjunto de cartas que comienzan a partir de Einstein a Freud, pero Freud le va contestando. Y es muy interesante todo lo que dice, y él en unas líneas de estas cartas le dice que no va a analizar tanto la guerra, sino el tema en sí de la violencia. Tema que nos ha ocupado y preocupado en diversas columnas tuyas. Por supuesto. Así que es muy interesante, vamos a retomar parte de lo que hemos tratado en tantas columnas, porque de alguna manera Freud se inserta en el tema de la violencia, entra en esa teoría de los instintos de él a trabajar y a ver por qué se da el tema de la violencia, y tiene que ver
con que hay algo instintivo, pero también los seres humanos tenemos conciencia de esa violencia. Claro, ¿no? o sea, está el componente pulsional, ¿no? Claro. O sea, cómo interviene en eso, cómo incide, obviamente. Y aparte un poco concatenado con lo que hablamos en la columna anterior, que le dimos en llamar violencia y deriva educacional en la sociedad contemporánea, justamente, ¿qué pasa con la educación como Claro. antídoto? Y creo que Freud un Tiene poco que ver con esto. sintoniza tiene que mucho ver. con Sí, esto, sí, sí, sí. de más allá de atacar el fenómeno de la guerra como fenómeno en sí, ver desde el lado de la intervención a partir de una recreación de lo que son políticas educacionales y la formación de individuos que trasciendan justamente Hay algo que dice esas que él no influencias. le interesa tanto controlar el tema del intento de destrucción, sino incentivar al placer e incentivar al consumo cultural. Esas son las cosas por las que él se va a encaminar y que, si te parece, Ahora lo vemos. Lo vamos a ver porque es muy interesante y tiene que ver, lo decíamos fuera de micrófonos, estamos entonces contribuyendo con un granito de arena. Por supuesto. Desde el programa, Bueno. a través del aporte cultural. Por supuesto, yo creo que vivencias, por eso, nos corresponde a todos las generales de la ley, pero fundamentalmente a vos, como directora y conductora del programa. Vivencias es como una isla en el dial, y esto que no vaya en menoscabo de la performance de otros colegas u otros programas, buenos que seguramente los hay, pero creo que es un espacio donde esto tiene una gran prioridad. La divulgación cultural, la formación de opinión, pero también el elevar al debate y la consideración de la audiencia temas que hacen a nuestro interés cotidiano, que tienen que ver con las cosas simples de la vida, que hacen precisamente a lo más trascendental de la vida, ¿no? Te agradezco, Jorge, y sos parte de este equipo de gente del que estoy muy agradecida a ti y a toda la gente que nos acompaña, los integrantes de este equipo, y también el placer de tener invitados diariamente dudas, que sin engalanan el programa. Vamos a compartir algunos mensajes. Dice: Sí. Buenas tardes, creo que además de dos personas brillantes, se trata de dos personas profundamente humanistas. Felicitaciones por el programa, Carla del Pinar. Vaya si lo fueron. Dice: qué increíble, cuánta vigencia tiene su pensamiento a casi de un siglo. Saludos, Aníbal de Malvin. Gracias, Aníbal. Y tenemos otro mensajito más. Dice: hola, Andrea, creo que es una demostración de que a pesar de tener formaciones distintas, sus pensamientos se complementan perfectamente, nos dice Margarita de Positos. Exactamente, el profundo sentimiento humanista de ambos vertebró justamente la posibilidad de establecer conceptos tan claros, ¿no? Y tan profundos, que tienen como foco el ser humano. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, Jorge, y después ya entramos en el análisis de Freud, lo que respondió a Einstein en esta carta, y seguimos entonces analizando el porqué de las guerras según Einstein y Freud. Con gusto. Hacemos una breve pausa y continuamos luego de la pausa aquí en Vivencias, en Mano a Mano y Sin Diván, la columna del licenciado Jorge Schneiderman. Mano a Mano y Sin Diván, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y continuamos y nos fuimos a la pausa, Jorge, y vamos a entrar en el análisis profundo de lo que le contesta Freud a Einstein, que es muy interesante. Exactamente. Bueno, precisamente Freud lo que le plantea es, más allá del énfasis que debemos poner al momento o sea, en las guerras, procurar analizar dónde surge, dónde haya sus raíces el fenómeno de la guerra. Bueno, él entiende que básicamente debemos apuntar a, digamos, la formación de individuos autónomos, independientes, claro, constructores de su propia percepción sobre la realidad, que traten de ir más allá de lo manifiesto, que traten de construir autonomías y, por supuesto, de apartarse de la masa como factor
congregante donde se diluye la capacidad del individuo de discernir por sí solo. O sea, Claro. es atentatorio contra la libertad del individuo a ser él mismo. Que no se le intimide al individuo, ¿no? Que tantas veces se nos intimida con propuestas que no nos damos ni cuenta, ¿no? Exactamente, y ese fenómeno de reverdecimiento de movimientos nacionalistas, de dictaduras que se dio, sobre todo en la década del 20 en la Europa septentrional, bueno, en Yugoslavia, Italia, qué sé yo, España, bueno, en definitiva después se fue expandiendo para toda Europa, ¿no? Porque luego en la Alemania nazi, ese fenómeno de la masificación, esa especie como de culto a la figura de un líder y detrás de él, enceguecidos, toda una masa, independientemente de sectores sociales, encolumnados tras consignas, muchas de ellas obviamente delirantes, que evidentemente condujeron a la humanidad en su momento a justamente una de las tragedias más tristes, a uno de los tiempos más oscuros de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, en fin, y el descaecimiento, el derrumbamiento de todos aquellos valores sobre los cuales Europa había construido su condición de faro cultural, de punto de referencia de la cultura, ¿no? Entonces, no es casualidad que este tema emerge en estos momentos, y dos personas involucradas desde todo punto de vista con estos temas salieran a la palestra. Ahora, Freud propone justamente como antídoto algo que ya hemos mencionado, que es la educación, la cultura, el aprovechamiento del tiempo para forjarse en la formación personal, y todo ese componente pulsional, ese componente tanático, canalizarlo a través de la sublimación, o sea, la apelación, o sea, tratar de convertir toda esa energía negativa, tanática, en canalizarla hacia fines socialmente jerarquizados, productivos, como la cultura, el arte, la formación, el aprovechamiento del tiempo para poder pensarnos desde nuestra individualidad, y para no perdernos entre la masa, y no ser masa, sino ser parte de un colectivo. De un colectivo que, algo más que dice, que también me parece muy vigente, y que pasó después con el correr de los años, que mucha gente no se siente identificada con nada, y también habla de eso, que es muy importante, sentirnos identificados con algo, ¿no? Exactamente. Más allá de no dejarnos intimidar y de ser independientes y poder actuar independientemente de la masa, pero también tener valores referenciales que hoy por hoy, lo hemos hablado en diferentes columnas tuyas, se van perdiendo. Exactamente, poder construir tener una actitud crítico-reflexiva y marcar posición frente a lo estatuido, y no dejarse llevar por las olas, dejarse llevar por fundamentalismos, por dogmatismos. Un poco fue eso lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, y podríamos decir durante la primera mitad fundamentalmente del siglo XX, ¿no? Debemos tratar de ponernos a resguardo de no ser captados, no ser cooptados por líneas de pensamiento que se aprovechan de quienes no logran construir una posición clara frente a la vida, frente al otro, aquellos que evidentemente suelen ser, vamos a decir, los individuos sobre los cuales hacen foco aquellos movimientos terroristas, o aquellas, vamos a decir, aquellos movimientos teocráticos que tratan de hallar
tratan de colonizar las mentes de aquellas personas que están a la deriva, un poco lo que pasó últimamente cuando hablábamos del Estado Islámico, que de repente veíamos que individuos provenientes de sectores culturales, de Europa, de distintas partes, pero con grandes vacíos existenciales, eran caldo de cultivo para la colonización justamente de sus mentes y poder cooptarlos e integrarlos a este tipo de movimientos realmente detestables. Construir libertades a través de la educación y poder forjar desde esas instancias sujetos, vamos a decir, conscientes e integrados a un interés común, que es precisamente la construcción de convivencia, ¿no? Claro, y volviendo al tema que decía de las leyes comunes, nacionales e internacionales, estuvo de acuerdo, pero siempre también partiendo, como bien señalaba Jorge, de la educación, ¿no? Hasta siguiendo con todo esto que estás analizando, llega al tema de las leyes a nivel mundial, pero siempre teniendo en cuenta al otro y teniendo en cuenta también el tema educacional como base. Exactamente, la educación y la definición, la clara definición de cuáles son los roles que tenemos que asumir cada uno como ciudadanos, como padres, como hijos, como integrantes de un colectivo. Un poco aludiendo a estos temas, me quiero retrotraer a lo que hablamos el otro día justamente con el famoso caso de los rugbyers, ¿no? Donde hablábamos de, en primer término, de no estigmatizar a un deporte específicamente, pero sí en la necesidad de enfatizar en la incidencia que suelen tener la deriva educacional, la deriva emocional de jóvenes que no ven en sus padres, en su entorno familiar, la institución familiar como instancia de referencia primordial, no ven los límites a la hora de construir su valoración del otro, a la hora de definir cuáles son sus territorios y en qué medida tenemos derecho a avanzar en la vida, so riesgo de, podríamos decir, atentar contra los derechos de nuestro prójimo. Por eso la educación es fundamental, asumirnos en la obligación, en la necesidad de ocupar nuestro lugar en esa batalla, y valga el término, contra justamente la ignorancia, que es más que nada, podríamos decir, es ese ámbito donde se construyen dogmatismos y las arbitrariedades de los fundamentalismos, ¿no? Por sobre todas las cosas. Jorge, tenemos más mensajes antes de irme a la pausa. Sí. Voy a ir leyendo algunos y nos vamos a ir a la pausa y seguimos compartiendo más mensajes. Dicen que el poder no corrompe, sino que hace a los hombres corruptos, que los hombres corruptos salgan a luz. Nos mandan saludos. La violencia es una forma de limitar la libertad de las personas y muchas veces los estados utilizan su poder para lograrlo, nos dice Amalia del Cordón y nos manda saludos. Muchísimas gracias, Amalia. Y tenemos otro mensajito más, dice: buenas tardes, creo que el dogmatismo es la herramienta que utilizan para ejercer poder sin límites. Felicitaciones por el programa, Gonzalo de Bella Italia. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, por supuesto. Obviamente la utilización del poder a través de las autoridades, de los estados, es una potestad necesaria para poder desarrollar cierto control sobre las situaciones, obviamente. Ahora, el tema es cuando se exceden, ¿no? Y los mismos estados se convierten en, en sí, instancias de por sí generadoras y promotoras de mayor violencia, ¿no? Yo entiendo de que coyunturalmente, cuando se instalan fenómenos violentistas, escaladas, obviamente no hay que pensar dos veces, hay que reprimir el delito, reprimir la corrupción, reprimir, pero concomitantemente forjar, a instancias de lo que dice Freud, instancias de preparación a través de las distintas áreas de, a través de los sistemas educativos, para poder ir, revirtiendo esas situaciones. La educación
reitero, es el principal antídoto contra el ejercicio inescrupuloso de la violencia. Claro, algo que decía Freud era crear mentes independientes, mentes no intimidables, que no actúen en masa, mejorar el sentido de esas mentes de identificación, que es un poco lo que viniste exponiendo, Jorge, hasta ahora, ¿no? Exactamente, no perderse en esa, digamos, en la masa, un poco lo que decíamos la otra vez, cuando evitar que convertirnos en manada que va detrás de un líder mesiánico, convertirnos en partes de un grupo. Ser parte de un grupo y bueno, y analizar también, ¿no? Y tener una actitud crítica, porque de alguna manera recibimos información, estamos con el tema de la globalización, estamos bombardeados, analizar lo que estamos leyendo, de qué medio viene, cuán fiable es, porque ahí también entran las fake news, y tenemos un montón de cosas que las hemos venido tratando a lo largo de tus columnas, sí. Y creo que hoy este tema es como que vamos pasando por todos los distintos programas y vamos... Nos permite articular todas esas cosas, ¿no? Una suerte de síntesis interesante. Sí, importantísimo. Sí. Tenemos que hacer una breve pausa, Jorge, con gusto. Y luego de la pausa ya vamos cerrando y viendo cómo terminan esta carta entre dos grandes que se pusieron de acuerdo para ver el porqué de las guerras. Por supuesto. Y aquí desde tu punto de vista haremos también un aporte dentro de lo que se puede, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Hacemos una breve pausa y continuamos con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Cindy Van aquí en Vivencias. Mano a Mano y Cindy Van, la columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos, Jorge, analizando el porqué de las guerras según Einstein y Freud y fuimos evolucionando a lo largo del programa y dando respuesta de los que estos dos grandes hombres se fueron contestando en esta carta que, volvemos a repetir, es maravillosa y vale la pena que la leen, está en internet, así que es solo googlear y aparece la carta. Es interesantísimo. Cuando uno, a veces me pongo a reflexionar, o sea, qué importancia tiene para la humanidad que personalidades de estas características se pongan a reflexionar, uno desde el mundo de las ciencias duras, desde la física, el otro desde el psicoanálisis, desde la psicología. Y qué interesante ese encuentro de miradas y pareceres que echaron tanta luz, porque ellos llegaron en cierta forma a una conclusión: la importancia de la construcción de compromiso con ¿cuál causa? Con la causa de la humanidad. ¿Y cuál es la causa de la humanidad? El aspirar, digamos, como imperativo categórico, aspirar a la construcción de convivencia, de poder, desde la condición de seres libres, autónomos, darle cabida al otro en ese proceso de construcción. Sin lugar a dudas, daría para muchísimo más el análisis de este diálogo epistolar. Ellos personalmente se encontraron una vez, ¿sabes? En 1926 en Berlín, si no me equivoco, en la casa de Ernest, uno de los hijos de Freud. Pero esto que estamos, esta carta, esto es meramente epistolar. Esto es meramente, está plasmado meramente epistolar, se publicó luego en 1933 y bueno, hoy forma parte de las obras completas de Freud como ¿por qué la guerra? ¿No? Claro. Así, esa pregunta. Ahora, Freud, cuando luego de ese encuentro que tuvo personal en casa de su hijo con Einstein, en una carta que le extiende a Sándor Ferenc, uno de sus colegas y discípulos, le dice: realmente fue muy interesante, por más que Einstein sabe tanto de psicoanálisis como yo de física, no obstante lo cual pudimos establecer un diálogo que, bueno, que obviamente fue enriquecedor, ¿no? Claro que sí. Un diálogo que, como bien decíamos a lo largo de este programa,
nos ha hecho transitar, si nos ponemos a pensar, por distintas columnas y distintos temas, y que de alguna manera no solo el tema de la guerra trajo aparejado otros temas que tienen que ver con las relaciones humanas, y con el comportamiento humano en estos días, que sigue tan vigente lo que dijeron cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de los dos, incluso su mirada, su perspectiva de lo que es el manejo desde la política, los subalternos intereses que se manejan en los estamentos del poder. Parece que se hubiesen, no sé, escrito hace 2 días. Claro. Parece que esto fuera algo del 2020, porque creo que trasciende los tiempos, esto tan inherente a la condición humana que, como decíamos, Nietzsche había manejado allá en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? La voluntad de poder. Y todo lo que se sintetiza bajo ese concepto, ¿no? Es tan importante, y como bueno, tanto uno como el otro nos dejaron su legado, nos instaron a pensar a partir de esto, y seguramente quienes somos aficionados a la historia y a seguir todos los procesos históricos, vemos cómo desde 1933 en adelante todo esto que ellos anticipaban se fue plasmando tristemente, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, las distintas guerras, luego del Holocausto, otras grandes tragedias como la muerte de 1,5 millones de tutsis hace 25 años en África. Y cosas que evidentemente no nos dejan ser lo suficientemente optimistas, ¿no? Porque, como dijo Einstein, yo no sé con qué armas se desarrollará la Tercera Guerra Mundial, pero lo que sí estoy seguro es que la cuarta será con piedras y palos, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro que sí. Y de alguna manera, Jorge, retomando todo esto, a mí, volviendo a esto que decía Freud, creo que de alguna forma lo has puesto también esto en práctica en todas tus columnas, en tus distintos abordajes, ¿no? Que tantas veces las personas, a veces los cambios vienen desde lo individual, porque acá ya lo que hagan los otros no podemos manejarlo mucho, pero desde lo individual, controlar, según lo que nos decía Freud, no controlar tanto ese instinto destructivo que tenemos las personas en sí, sino incentivarlo, que tantas veces lo has dicho tú, en cosas que nos resulten placenteras, incentivarlo en consumir cultura, ¿no? Ahí está. ¿Qué hacer con ese tiempo que a veces se convierte en un tiempo destructivo en las personas, y que lo has hablado en diferentes oportunidades, que es tan importante ese tiempo a veces ocioso, cómo lo administramos, ¿no? Ahí está. Un poco me gustaría terminar con esa reflexión, porque Totalmente. tiene que ver con lo individual, con lo que podemos hacer desde cada uno, ¿no? De ese granito de arena. Suscribo plenamente lo que decís. Yo creo que rejerarquizar un poco la importancia de la búsqueda interior, porque los cambios jamás van a provenir de la afuera. Todo cambio requiere de un proceso, de una introspección, de una elaboración, de un análisis, de una reacomodación, desde lo personal, ordenarse internamente para poder comprender mejor la importancia de establecer esas relaciones de alteridad, como decimos siempre, Andrea, saludables, donde demos cabida al otro en la convergencia, en la divergencia, y tratar, por sobre todas las cosas, de promover, de reproducir seres libres. A ver, Jorge, pero te hago una última pregunta. ¿Cómo vamos a poder dar cabida al otro si no nos damos cabida a nosotros mismos? Por supuesto. Si no estamos bien con nosotros Por mismos, supuesto. si no hacemos de nuestro tiempo el mejor tiempo posible, donde lo disfrutemos, donde podamos tener un sentido en la vida, o sea, porque como siempre volvemos a esa búsqueda que decís, interior, pero que es tan importante para podernos también relacionar con los que tenemos al lado, ¿no? Si no estamos bien... Por supuesto, yo creo que la consigna es querer a todos,
pero antes de querer a todos, darnos un abrazo a nosotros mismos, querernos más, reconocernos en nuestras virtudes, en nuestros defectos, tratar de dejar emerger lo mejor, y a partir de ahí vamos a poder querer más y mejor a los demás, porque si no nos queremos a nosotros mismos, si no definimos una posición en la vida, difícilmente vamos a poder querer más y mejor a quienes nos rodean, Andrea. Por eso comparto plenamente lo que vos planteás. Es un tiempo bisagra que nos toca vivir, donde tenemos que definir muchas cosas antes que se nos vayan de las manos. Aspectos tales como la convivencia y todos aquellos valores que otrora supieron, ser buque insignia de la vida, ¿no? La tolerancia, la empatía, básicamente, y la compasión no desde esa perspectiva, de la lástima, sino de padecer con, acompañar al otro en la medida de lo posible, y bueno, y cada día procurar ser un poquitito mejor persona, tratando un poco, como decía el maestro, como decía Freud, de profundizar en nosotros mismos y sacar lo mejor que tenemos para brindar. Y no hay mejor camino que la educación, el aprender y el, integrarnos a aquellos esquemas donde lo que nosotros, esquemas convivenciales, donde nosotros podamos, compartir, brindar nuestro aporte, nuestro granito de arena para poder entre todos construir una mejor realidad. Así que creo que un poco también redondeando, rescatar nuevamente la importancia de darle cabida a estos tópicos, Andrea. Claro que sí. Realmente es un placer. Se nos fueron los minutos, Sí. Haberte recibido como todos los martes, un tema sumamente interesante, pusiste sobre la mesa, y muy actual también, porque creo que las guerras nos siguen preocupando a todos los seres humanos en esta tierra bendita, en el que, como decimos, día a día nos despertamos viendo si a alguien no se le va a ocurrir apretar un botoncito y desaparecemos todos del mapa. Así que más que vigente, Jorge. Seguro que sí. Muchísimas gracias, como todos los martes. Agradecido soy yo, y gracias como siempre por la oportunidad de poder elevar ante la consideración de la audiencia todos estos temas que nos importan mucho, que nos convocan y que esperamos seguir desarrollando en próximas columnas. Cómo no, con mucho gusto te recibimos, te vamos a encontrar el próximo martes con otro tema placer, de como muchísima siempre. actualidad. Vivencias.